con la expositora, y hablaba de una manera totalmente fluida la lengua de señas. En ese momento, cuando todos los asistentes a este seminario vimos a esta niña, pues nos causó una gran curiosidad ver cómo una niña tan pequeña hablaba la lengua de señas de una manera tan fluida. Cuando se fue la niña, le preguntamos al intérprete quién era esta niña y nos contaba que la niña era la hija de la muchacha expositora que nos estaba dando la conferencia sobre la discapacidad auditiva. Preguntamos si esta niña sufría de la misma discapacidad que la mamá y nos contaban que no. Nos contaban que la niña no sufría de la discapacidad, pero que para la mamá poderse comunicar con ella, la mamá que era parte de la comunidad sorda, al tener su hija que no sufría este tipo de discapacidad, tuvo que enseñarle desde muy pequeña a su hija todo el contexto de la lengua de señas. Al ver esta escena, a mí me dio clic, me dio un sonido donde yo decía, wow, una niña tan pequeña que no es de la comunidad sorda, que hable de una manera tan fluida el tema del lenguaje de señas y cómo mamá e hija se pueden comunicar de una manera tan fluida para poderse desarrollar todos los procesos de socialización y especialmente al interior de la familia. Este fue el génesis, esta fue la idea que me dio pie para lo que les voy a presentar hoy. Como venía diciendo anteriormente, el objeto de mi investigación pues es específicamente la comunidad sorda. Cuando hablamos de la comunidad sorda, hablamos de unas personas, un grupo de personas que tienen una discapacidad, una pérdida auditiva de cierto grado, que comparten, en este caso, un rasgo biológico, como en el cual pues la disminución o la pérdida total auditiva, que como comunidad tienen unos rasgos sociales y unos rasgos culturales que comparten entre sí, pero que específicamente lo que más identifica a este tipo de comunidad es que la manera como ellos se comunican es por medio del uso de la lengua de señas, que es universal. Hago aquí la aclaración de que pues, la lengua de señas difiere de país a país, específicamente por todos esos rasgos sociales, culturales, por las jergas, por las tradiciones, por los contextos. Entonces, cada país ha tomado una lengua de señas nativa que puede identificar específicamente esas costumbres que cada una de los países tiene en este caso. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Se calcula que casi 446 millones de personas en el mundo sufren de algún tipo de discapacidad auditiva, es decir, el 5% de la población. En mi caso, en el país donde resido, Colombia, más o menos 500.000 personas, es decir, el 1% de la población colombiana tiene alguna proximidad o hace parte de esta comunidad sorda. Entonces, a mí me llama mucho la atención de que hoy por hoy el tema de la discapacidad y en el caso específico de la discapacidad auditiva es un tema que es una población que está muy hoy en día en la agenda investigativa, en la agenda académica, en la agenda escolar. Entonces, me parece que es muy, muy importante. ¿Cuál es el cuestionamiento que tengo frente a ese tipo de comunidad? La comunidad sorda, como lengua materna, utiliza la lengua de señas, ¿cierto? Esta lengua de señas sirve para ellos como su principal medio de comunicación. Esta comunidad debe enfrentarse a diferentes contextos. Hablo de un contexto académico, un contexto laboral, un contexto familiar y especialmente un contexto escolar, ¿cierto? Donde al ellos llegar a un aula de clase específicamente, pues se ven enfrentados de que ellos como primera lengua es la lengua señante y cuando en este contexto escolar convergen con una comunidad oyente, la lengua materna de todos nosotros, las personas oyentes que no tenemos ningún tipo de dificultad auditiva, pues es nuestra lengua materna, en este caso para muchos de nosotros el castellano, ¿cierto? Entonces, cuando en el contexto escolar confluyen estas dos maneras de comunicarse, ¿qué pasa? Ahí sucede una dificultad, ahí sucede un problema, ¿cierto? ¿Cuál? Surge esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros mejorar la comunicación al interior del aula escolar inclusiva entre la población regular y la población con diversidad funcional auditiva? ¿Sí? Porque vuelvo y repito, para la comunidad sorda su lengua primaria es la lengua de señas, para la comunidad oyente su lengua materna, el idioma, el castellano para nosotros. ¿Cómo convergen en el aula de clases estas dos maneras de comunicarse? Hablemos de la comunidad sorda. La comunidad sorda presenta, pues, es una comunidad que presenta algunas dificultades en cuanto a la parte auditiva, puede ser la hipoacusia o la sordera, donde para ellos, en este caso, si escogiéramos el idioma castellano como intermediario de la comunicación en estas dos comunidades, para ellos sería muy difícil en algunos de ellos, y especialmente los que sufren de sordera, el aprendizaje de ella por el grado de afectación auditiva que tienen, porque tienen un contenido semántico
tiene un contenido gramatical y que para ser aprendido y para ser hablado, pues en la gran mayoría de veces se tiene que escuchar. Si hablamos de la comunidad oyente, hablamos de que en la comunidad oyente tanto sus canales auditivos, visuales y kinestésicos son los medios por los cuales esta comunidad recibe el aprendizaje, ¿cierto? O sea, hace que para ellos aprender la lengua de señas, que incluye todo el tema del gesto, el movimiento, la expresión, no presentaría ningún grado de dificultad. Es decir, que si habláramos de un mecanismo de comunicación al interior de un aula escolar donde estas dos poblaciones convergen, estaríamos hablando específicamente que ambas comunidades deberían utilizar la lengua de señas como medio de comunicación, ¿sí? Entonces, continuando con esto, que surge otra pregunta, bueno, ¿cuál es la edad más favorable para que una persona aprenda la lengua de señas? Una persona de la comunidad oyente aprenda la lengua de señas. Efectivamente, pues no hay una edad cronológica que se diga es exactamente esta, pero diferentes ciencias, diferentes disciplinas como la neurociencia, la pedagogía, la psicología, la sociología, entre otras, ha podido comprobar que tanto en la etapa preescolar como en la etapa primaria, hablamos de las etapas escolares, los niños utilizan lo que es el cuerpo, lo que es el movimiento, lo que es el gesto y lo que es la corporidad, es decir, el cuerpo como medio del aprendizaje. Y si ustedes ven, hay una gran analogía entre el movimiento, cuerpo, gesto, corporeidad con la lengua de señas. Es decir, que si nosotros a una edad temprana podemos introducir a los niños oyentes al aprendizaje de la lengua de señas, mucho más fácil va a ser la apreciación de estos conocimientos y va a ser mucho fluido como cualquier, pienso yo, cualquier otro tipo de conocimiento que se enseñe en ese tipo de edades. O sea, hace que la edad recomendada para aprender esta lengua de señas que tiene tanto gesto, tanto movimiento, tanto cuerpo, creo yo que sería esta edad. Hablando un poquito específicamente de la discapacidad auditiva, se divide en dos. La hipoacusia, que son personas que tienen una debilidad, una afectación moderada, que muchos de ellos a través de algunos implantes pueden tener una vida funcional activa, es decir, pueden de una u otra forma aprender el idioma castellano o el idioma hablado como tal. Y existe la segunda, que ya es la sordera, que ya es una discapacidad avanzada, que la gran mayoría de ellos no son funcionales y que definitivamente su lengua materna debe ser la lengua de señas porque es su principal vía para la comunicación. Quiero tocar un poquito el tema que durante esos 2 días hemos escuchado mucho hablar acerca del DUA y del PIA, ¿cierto? Sobre el diseño universal para el aprendizaje y el plan individual de ajuste razonable, donde, como ya lo han mencionado los anteriores expositores, pues nos permiten a nosotros, especialmente a los docentes, nos dedicamos a la enseñanza, pues una modificación que va desde los aspectos curriculares, pedagógicos, didácticos, donde permite flexibilizar todo el tema del por qué, el cómo, el cuándo, el desarrollo, el aprendizaje en las aulas mixtas, ¿cierto? Ya el plan, el PR, pues nos permite ya individualizar de acuerdo al grado de la discapacidad que tenga esta persona, desarrollarlo a partir de, ¿cierto? Que son unas herramientas excelentes que han permitido que el tema de la inclusión, especialmente el tema de la exclusión escolar, pues sea bastante funcional. Pero, sin embargo, a pesar de que curricular, pedagógicamente, hablando del tema de la evaluación, o sea, se han abierto los espacios para que la comunidad, en este caso específico la comunidad sorda, pueda llegar al aula de clase y trabajar una escuela, una aula mixta, todavía tenemos una dificultad. ¿Cuál? De que el proceso de comunicación entre iguales, me refiero al niño de la comunidad sorda con su compañerito de clase de la comunidad oyente, con su docente, con el portero, con el rector, con el señor de la ruta, aún persiste. Porque vuelvo y repito, nosotros como comunidad oyente no conocemos o no hay una cultura del aprendizaje de la lengua de señas, que realmente es donde se fundamenta mi ponencia de hoy. Rápidamente, pues la lengua de señas es conocida tal cual como un idioma, tiene unos rasgos gramaticales, unos rasgos semánticos, utiliza, a diferencia de otras lenguas, pues el canal visual y el gesto, que es muy importante, utiliza partes del cuerpo como las manos, los brazos, el rostro, es muy importante por el tema del gesto, porque en algunas señas de este lenguaje no solo es hacer la figura de la seña, sino que también incluye el gesto. Entonces uno no puede decir que está enojado sin hacer el rostro de que está enojado. Y la palabra o la unidad mínima de sentido, pues en esta lengua es la seña. Dentro de la lengua de señas existen varios tipos de señas, las señas icónicas,
que son las que cuando una imagen, una seña específica representa algo, por ejemplo, casa, ¿sí? Existen las señas intermedias cuando es que se aprende el abecedario y se deletrea cada una de las letras, ¿sí? Entonces se hace y se seña cada uno de ellos. Y existen las señas arbitrarias, que son aquellas que se hacen, que se diseñan dependiendo de las necesidades. Doy un ejemplo de las señas arbitrarias. Las señas arbitrarias en la comunidad sorda, para evitar decir el nombre de uno, o sea, deletrearlo, cada persona, de acuerdo a un rasgo general, un rasgo físico, etcétera, etcétera, se coloca una seña propia y es conocido a través de su seña. En mi caso, mi nombre es Jorge, yo coloqué la J en el abecedario de lengua de señas y coloqué la guitarra. Entonces yo soy Jorge guitarrista. Cuando tuve la oportunidad de estudiar la lengua de señas, cuando empezaba la clase con personas de la comunidad sorda y personas de la comunidad oyente, ellos decían, ah, llegó Jorge el guitarrista. Entonces esta es una seña arbitraria como tal. Ahora, ¿qué podemos encontrar? Y es como el fruto de mi investigación. Bueno, yo como profesor de música, desde las artes, desde la estética, ¿cómo puedo yo contribuir para que cada vez este problema de comunicación que para mí es tan importante, porque luego repito, bueno, tenemos el DUA, tenemos el PIA, tenemos una inquietud muy grande frente a ello, pero ya en la vida práctica, cuando un niño sordo llega al aula de clase, si el resto de la comunidad no conoce, en este caso las mínimas señas de comunicación con este niño, va a ser nulo, a pesar de que pues muchas de otras condiciones estén sobre la mesa. Entonces aquí entra a jugar un elemento muy importante que es parte de mi profesión, que es la música, y especialmente las músicas colombianas, la música del país donde vivo, que puede ser cualquier otro tipo de música, puede ser la música peruana, la música uruguaya, etcétera, etcétera, que estas músicas tienen unas características, unos rasgos muy interesantes. La mayoría de las músicas de todo nuestro continente americano están muy ligadas a la danza. Primeramente fueron baile, y para poder acompañar esos bailes se les agregó la música, ¿cierto? Entonces estas músicas tienen el gesto, tienen movimiento, tienen la corporeidad, el cuerpo como tal, manejan el ritmo, la melodía, diseñan a partir de ellas con su vestuario, con su lenguaje, con su expresión, todo el tema de costumbres, de tradiciones, de cultura. Entonces aquí surge la idea de investigación. ¿Por qué no hacemos una propuesta pedagógica para enseñar a los niños oyentes, a ese niño regular que está en el salón de clase, para que cuando un compañerito llegue que tenga discapacidad auditiva, él tenga elementos mínimos para el aprendizaje de la lengua de señas? Como estamos hablando de una población infantil, no sería simplemente decirle, bueno, niño, aquí esta seña es abuelo, esta seña es mamá, etcétera, etcétera, sino que tenemos que hacerlo a partir de algo muy pedagógico. Diferentes autores pedagogos musicales nos han hablado de que el primer instrumento musical es la voz. Y especialmente el maestro Soltán Kodali nos habla de que el niño, al iniciarse en la música, debería iniciar con el canto, ¿sí? Porque es el instrumento natural que todos los seres humanos tenemos. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Enseñar en este caso lengua de señas, que pues, como repito anteriormente, había mencionado que en cada país algunas señas son diferentes, cada país tiene su propio sistema de lengua de señas, en este caso la lengua de señas colombiana. Tomar las músicas colombianas, que eso es muy importante porque aún en el aula de clase, no solo de la música, sino casi todas, está aún este discurso eurocentrista, este discurso colonialista, donde el tema de la identidad está muy disperso. Entonces los niños no conocen nuestras tradiciones, nuestras músicas, nuestras culturas, nuestras fiestas populares, y qué mejor manera de representarlo que a partir de las músicas. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no me escribo unas canciones de músicas colombianas para que los niños en clase de música conozcan qué es una cumbia, un bambuco, un pasillo, músicas nuestras? ¿Por qué no me creo unas canciones que ellas las canten y que a partir de estas canciones yo les pueda a ellos enseñar la lengua de señas? Mi propuesta pedagógica tiene como título Señas de mi folclore. Es una cartilla que tuve la posibilidad de publicar a principios de enero de este año. Es una cartilla que contiene 8 canciones musicales compuestas por mi persona en diferentes géneros musicales colombianos. Aquí hay algunos que se cruzan por toda América, por ejemplo la cumbia. La cumbia es un ritmo musical hispanoamericano fuertísimo, que está en todos los países, con algunas variaciones, pero pues está en todos. Está el currulado, está el bambuco, está la rumba criolla, está la guabina, y compuse en cada género una canción, y a cada canción le puse una temática en la lengua de señas. Entonces en algunas los niños aprenden a hacer las vocales,
En otra aprende los medios de transporte, los animales, las plantas, los partes del cuerpo, la familia, palabras de cortesía, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona Señas de mi folclore? Voy a darles brevemente dos ejemplos. Esta canción se llama En la finca del abuelo. Compuse una canción, una letra que cuenta la historia que estábamos en la finca del abuelo, donde creció mi madre, creció mi tío. A partir de esta canción, el niño con una clase de música normal, yo saco la guitarra, le canto la canción, él se la aprende, ¿sí? Y la canción fue compuesta con la idea, como ustedes ven en rojo, que esta canción está compuesta para que aprendan los miembros de la familia. ¿Cómo se dice los miembros de la familia en lengua de señas? Entonces, le enseño la canción al niño y cuando ya la esté cantando de una manera fluida, en el momento en que se diga la palabra abuelo, que se diga la palabra madre, tío, padre, primo, padres, hijo, hermana y abuelo y familia, él haga la seña que corresponde a cada una de ellos. Miremos el ejemplo. Entonces aquí tenemos la seña del abuelo, la seña de madre, la seña de tío, o si quiere tía acá con la A, la seña de padre, de primo, la seña de hijos, la seña de hermana y la seña de familia. ¿Qué consiste? Suena la canción, me devuelvo a la anterior diapositiva, perdón, se me corrió. Entonces cuando dice, en la finca del abuelo, el niño hace la seña del abuelo, nació mi madre, también mi tío. Al lado de la montaña vivía mi padre junto a su primo, ¿sí? Y así sucesivamente. Miramos el ejemplo, pongo la pista de la canción. Este ritmo musical es un ritmo de bambuco colombiano. Entonces, en este momento también es muy importante incluir el cuerpo, que los niños vayan bailando, que vayan haciendo un ritmo con el cuerpo. La tambora va haciendo ta, ta, tu, ta, tu. Y va la letra. En la finca del abuelo nació mi madre, también mi tío. Al lado de la montaña vivía mi padre junto a su primo. Mis padres se conocieron en la vereda. Llegamos en la primera parte de la canción, 5 señas. Ahora, en la segunda estrofa de la canción, agrega la otra parte. Nuevamente el cuerpo, ta, ta, tu, ta, tu, ta, ta, tu, ta, tu. El cuerpo como medio de aprendizaje. Ahora, en la finca del abuelo, hijos, paseábamos con mi hermana en las montañas por los molinos. Mirábamos las estrellas, mirábamos hacia el infinito. En la finca del abuelo, muchas historias para recordar. La finca del abuelo nos reunimos. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos a mirar un segundo ejemplo. Me quedan 5 minutos, voy a mostrar un segundo ejemplo. El tema de esta canción es la enseñanza de cómo se dicen los colores, ¿sí? Entonces aquí coloqué 6 colores en la canción. Esta canción es una canción de rumba criolla. En Colombia se le llama género carranga. Es muy de campo, una canción muy campesina. Tiene instrumentos musicales bien particulares, que también esto sirve en la clase de música para enseñarle al niño el tema de los instrumentos musicales, de los ritmos, de cómo se baila este tipo de canciones. Enseña el color rojo, enseña el color amarillo, el color verde, el color blanco, el color café y el color azul. El mismo proceso, le mostramos al niño la canción, se la cantamos, ta, ta, ta. La cartilla viene con los audios de las canciones y con las pistas de karaoke, o sea, no necesita ser un profesor de música para colocarla, para hacerlo en la clase, simplemente se coloca el audio de la canción, el MP3. A esta canción y a la anterior le podemos hacer 2 elementos. Bueno, solo las señas de los colores, en este caso anterior vimos la familia, vimos 6, 7 señas, pero también le podemos ir agregando aparte de los colores otras señas. Entonces, por ejemplo, esta canción dice, el rojo, que dijimos que era acá, el rojo es la seña de color es acá, la barbilla. Entonces, el rojo es el color corazón, se dibuja acá un corazón, ¿qué tiene tu corazón? Amarillo el resplandor, la seña del sol, arriba y abajo, del sol que te da calor. Recorro paisajes
Por campos verdes miro el atardecer. Pinto montañas, color blanco, nevados blancos, ave color café. La señal de azul, azul, el cielo, que le agregué nuevas señas, azul, azul, la señal de mar, azul es el mar azul. Y con los colores del arco iris, el campo florece. La señal de cantar, cantamos la rumba de los colores y bailamos también. Coloco el ejemplo, el audio, para que lo escuchemos un pedacitico. A esta canción le podemos agregar movimiento. Ruedito adelante, ruedito atrás. Esta canción se baila como si fueran gallinitas. Y dice: el rojo es el color que tiene tu corazón, amarillo el resplandor, el sol que te da calor. Recorro paisajes por campos verdes, miro el atardecer y pinto montañas de vanos blancos, aves color café. Azul, azul, azul es el cielo azul, 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 azul es el mar azul. Y con los colores del arco iris, el campo flor, cantamos la rumba de los colores y bailamos también, y bailamos. Muy bien, a modo de conclusión, yo he tenido la oportunidad de practicar esto con niños de estas edades, niños oyentes. Las clases de música son totalmente dinámicas para ellos, tanto en forma virtual como en forma presencial, y la aprehensión de la lengua de señas es tremendísima. O sea, los niños la aprenden muy fácil. Si ustedes ven, es una manera lúdica, es una manera divertida, porque realmente la manera de reflexión, también nos centramos muchas veces, que está bien, en la persona que presenta la dificultad, ¿cierto? La discapacidad. Pero también nosotros como contexto, como entorno, también tenemos una responsabilidad, una corresponsabilidad en la adecuación, no solo curricular, no solo los espacios físicos, sino de nosotros. En el caso mío de la música, por ejemplo, he tenido estudiantes a nivel universitario, soy docente universitario de un conservatorio de música, niños con discapacidad visual. Eh, y ningún profesor dentro del conservatorio sabe el manejo de la musicología braille, es decir, se escriben partituras en braille. Hay una notación musical, toda la notación musical común se puede escribir en forma de braille. ¿Sí? O sea que nosotros, debería, para mí personalmente, debería también haber un PR para nosotros, los docentes, los compañeritos, los profesores, el entorno del niño, para permitir esto. A, la, a un largo futuro, ¿cómo sería que todos nuestros niños aprendieran la lengua de señas, en este caso específico de sus países, desde las artes, desde la música, desde la danza, desde la pintura, de diferentes disciplinas, para que cuando el niño llegue a esta inclusión escolar, nosotros también estemos adecuados para ello, ¿sí? De que tengamos esto. Esta es una pequeña primera aproximación que he tenido la oportunidad desde la música, desde la disciplina que trabajo, que también es muy accesible a los niños porque a todos los niños les encanta la música. Repito, he tenido la oportunidad de trabajar por más de 6 meses con niños de estas edades enseñándoles estas canciones, y la receptividad tanto de ellos como de los padres ha sido maravillosa porque estamos aprendiendo la lengua de señas para cerrar esa brecha tan grande, tan fuerte que hay en el tema de la comunicación entre el estudiante o de la comunidad sorda y en este caso nosotros como sociedad. Aquí les presento pues algunas de mis referencias personales, referencias bibliográficas, y muchísimas gracias. Perfecto, estimado Jorge. Vamos a leer por acá unos comentarios que han escrito y después